Yo primero. Entonces decidimos, después habíamos pensado la sobremesa, pero era un nombre antiguo, nos dimos cuenta, porque claro, casi nadie tiene mucha ocasión de esa etapa que era muy bonita, era el almuerzo y después la conversación de sobremesa, en que se trataban temas varios. Así que finalmente quedamos como en esta palabra conversatorio que no me gusta mucho porque suena como consultorio, como, no sé, pero por lo menos estamos intentando ponerle títulos interesantes, ¿no? Y Ujú. se fijaron que el de hoy dice no dormir, dos puntos, una mala inversión. Y eso fue jugar un poco con el lenguaje FEN, ¿no? Nosotros, como mundo psi, no nos manejamos mucho con los términos, pero como llevamos tanto tiempo, ya hemos ido incorporando algunos, ¿no? Entonces, por eso tratamos de poner como nombres que a ustedes también les suenen conocidos, ¿no? Ujú. Para que se hagan una idea, el primer nombre era La Conversa, algo así como lo más informal que se nos había ocurrido. Y esa en verdad es como la onda que le queremos dar, que sea en el fondo una conversación como más o menos tranquila, informal, que se salga del tono tan rígido de repente de las clases, de las reuniones, de las pruebas, de todo lo que está como en el día a día, así, conversar nomás. Y el objetivo de grabarla, que no sé si fijaron, les debe haber salido ahí el mensajito hace unos segundos, de que se va a grabar, es para que quede disponible para los compañeros y colegas que no hayan podido estar hoy día en este horario, ¿verdad? Que se entiende que no todos tienen disponibles todos los horarios. La idea es que quede como un insumo, ¿verdad? Para quienes les interese ir a buscar los tips, ir a ver qué se conversó, que quede disponible, pero es eso, es eso. Y el tema de hoy, el dormir y el soñar, por lo menos a mí me apasiona, o sea, lo encuentro demasiado entretenido y y siempre ha sido tema en general en FEN, esto de que los chicos, las chicas que atendemos nosotros llegan con el tema de que no están durmiendo poco, o están durmiendo mal, etc. Entonces nos interesaba bastante conversar de esto y poder como contarles un poco qué pasa durante el sueño y como para que sepan qué están haciendo cuando dejan de dormir, ¿no? Hola Diego. Y así Hola. que, si les parece, vamos a empezar, ¿no? A mí Sí, es un tema, como les decía, que me apasiona, entonces escribí unos pocos apuntes, los tengo ahí para no irme por las ramas y no extenderme demasiado. Eh, bueno, lo más entretenido es que siempre nosotros tenemos la sensación que cuando nos dormimos, como que el cerebro también se apagó, así como no, pues, el cerebro sigue activo, pero sigue activo a su manera y hay una cantidad de procesos súper interesantes y demasiado útiles. Así que les voy a contar como a grandes rasgos todas las cosas que hace. Fíjense que cuando estamos durmiendo, el cerebro va procesando la información, los datos que se han recogido durante el día y se activan en ese momento las áreas que están más relacionadas tanto con la creatividad como con el aprendizaje. Entonces hay una relación súper importante entre el sueño y el soñar también con nuestra capacidad creativa y resolutiva. O sea, nosotros resolvemos problemas mientras dormimos, ¿no? Y se produce una combinación de ideas que también es novedosa. Yo no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes que uno, para poner un ejemplo típico, un problema de matemática que uno estuvo craneando y no le salió y se fue a dormir todo frustrado y de repente a la mañana siguiente uno va, lo mira y dice, ah, pero si era así, 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 y se resuelve como en 2 segundos. ¿Por qué pasó eso? Porque el cerebro fue capaz durante la noche de ver, acá están estos datos, está esta situación,
y ideas novedosas se combinan de manera distinta y entonces aparece ahí la solución que al despertar entonces la utilizamos. Lo que pasa es que durante el día está demasiado activo nuestro pensamiento lógico que sigue patrones de respuesta como clásicos, como los habituales, que no siempre son los adecuados. Quizás hubo una parte que era distinta y la respuesta entonces no es la que sirve. En cambio, en el sueño el pensamiento lógico no está actuando y sí el pensamiento lateral, que es el pensamiento más creativo. Esto, me hace acordar mucho la película Jurassic Park. ¿Se acuerdan no me acuerdo cómo se llamaba el actor? Bueno, un personaje que estudia la matemática del caos. Bueno, Mm, eso es. ¿No? Entonces, por ahí va la cosa. ¿No? Y el sueño tiene como distintas fases. Hay una primera fase que es cuando nos estamos quedando dormidos y que es cuando aparece toda la somnolencia. Pero ¿a alguno de ustedes les ha pasado que durante ese momento de repente escuchan una voz que los llama, que pronuncia su nombre? ¿No les ha pasado nunca? a Y mí, saben esas que mismas, no, pero cosas parecidas en esa etapa como entre estar durmiendo y empezar a entrar en el proceso del sueño. Sí. claro, y saben que es la propia voz. Si la escuchan alguna vez y prestan atención, es la voz de uno. A mí de repente nadie dice, Jimena, ¿no? O aparecen imágenes, ¿no? Que se llaman alucinaciones, que le pusieron, no sé por qué alucinaciones, hipnagógicas. Y son muy entretenidas porque son como pequeñas, mínimas historias. Y lo entretenido de eso que tienen como colores muy vívidos, sonidos muy espectaculares y son como micro historias. Yo me acuerdo que a veces me pasaba que eran tan graciosas que yo me reía, ¿no? Y llegaban corriendo mis hijas y mamá, cuéntanos, y yo tenía que contarles esa historia, ¿no? Bueno, después viene una etapa, la etapa 2, que es una etapa de sueño más profundo. Hay unas ondas más lentas en el cerebro y todo esto está súper estudiado, ¿no? Y ahí es una de las primeras etapas REM. REM significa Rapid Eye Movement. Entonces, si ustedes ven a la persona en esa etapa, se le están moviendo los ojos, están los párpados cerrados, pero se ven los ojos moviéndose rápidamente de un lado para el otro. Y ese es un momento muy creativo. Ahí se producen los sueños y se producen estas primeras etapas de consolidación, de conocimientos, como que se van conectando conocimientos entre sí, ¿no? Y todo eso se consolida tanto en la memoria como en el aprendizaje. Entonces es una etapa importantísima del sueño para lo que uno estuvo, por ejemplo, estudiando en el día, ¿no? Y es bien entretenido porque hay una serie de procesos de análisis, de síntesis, etc. Y hay unas neuronas que están ubicadas en el hipocampo. Se llama hipocampo una parte del cerebro que tiene forma así como un caballito de mar, ¿no? Y ahí esas neuronas son como muy habilosas, porque ¿qué hacen? Almacenan información, pero después se sincronizan entre ellas y comparan, muestrean esa información que tienen con la información que tienen otras neuronas del hipocampo, y entonces es bien entretenido porque las empiezan a combinar y a organizarlas. Entonces todo eso después, una vez organizado, lo integran a la memoria, ¿no? Entonces se fijan, se combinan conocimientos, emociones, situaciones y después se almacenan en la memoria y quedan como mucho más fijas, justamente, están más consolidadas, ¿no? Y, ¿qué pasa cuando no dormimos? ¿No? Fíjense que cuando uno no duerme está alterando el reloj biológico, ¿no? Y eso produce cambios bien importantes en nuestros ritmos circadianos, que son todos los procesos fisiológicos, químicos, psíquicos, etcétera, que rigen como nuestro organismo.
y esto altera procesos hormonales, procesos inmunitarios, procesos anímicos, etcétera. O sea, estamos dejando la grande, Mm. realmente. Y para complementar eso, Jimmy, que usted menciona, incluso es como más amplio como el abanico de grandes que uno puede dejar, ¿verdad? Porque se puede interrumpir el sueño no solo no durmiendo, sino que durmiendo mal. Hay un tema no solo como de cantidad de horas que uno tiene de sueño por día o por noche, sino que de calidad. Y Claro, encuentro que como toda esa variedad de procesos biológicos, neurológicos que usted describe, es como tan como que nos habla en el fondo de que el sueño no tiene nada que ver con apagar el switch. Al contrario, es todo un trabajo y una serie de procesos que si se interrumpen, se interrumpe todo el funcionamiento del organismo, por así decirlo. claro. Y eso, fíjate que esa falta de ajuste normal al sueño, cuando uno duerme después, produce un sueño de mala calidad. O sea, todos estos procesos que les estaba mencionando en ese sueño de mala calidad, una, que no se producen, pero además uno no descansa tampoco y amanece uno todo como abombado, como con la sensación de mayor cansancio aún de cuando se fue a acostar, etcétera. Mm. Entonces, véanlo desde un punto de vista económico, para hablar en términos FEN, ¿no? Están haciendo una pésima inversión porque están desaprovechando, fíjense, todos estos procesos que se producen durante el sueño y que los ayudarían mucho más en esta etapa tan importante de estudio que ustedes tienen. Pero además Ujú. para todo, para procesos anímicos, para situaciones cotidianas. En los sueños se resuelven muchas veces conflictos, ¿no? O hay alertas. Ustedes han visto que los sueños son súper crípticos, ¿no? Uno como que no entiende, dice, no, ¿por qué miércoles soñé esto? ¿No? Y porque el sueño, en primer lugar, el sueño no es lineal, no sigue cronología. Se producen todas las imágenes y situaciones y conversas en forma simultánea. Pero ¿qué pasa? Antes de despertar, ¿no? Empieza a funcionar otra parte del cerebro que vende pensamiento lógico y trata de ponerle como una cronología, más o menos como, a ver, me parece que yo entendí esto, entonces lo voy a poner así, como cuadrito uno, cuadrito 2, cuadrito 3, cuadrito 4, ¿no? Entonces, uno cree que soñó una historia, ¿no? Pero esa historia se armó después, con lo que al, al empezar a actuar estos otros procesos cerebrales, cree que es lo que uno soñó. Entonces a veces no se entiende mucho. Ujú. Hay otra cosa importante que sucede también durante el sueño, hay una limpieza de residuos tóxicos, porque como son procesos químicos, primero se creía que todas las conexiones cerebrales eran eléctricas y después se descubrió que no. A todo esto les cuento que dos de los grandes investigadores en el sueño han ganado premio Nobel, o sea que el sueño ha sido siempre un tema importante en la medicina. Entonces, esos residuos tóxicos se han visto que tienen como una incidencia en la posibilidad de tener Alzheimer. O sea que también ustedes durmiendo bien están haciendo una inversión a futuro, ¿no? O sea, realmente esa parte, por ejemplo, yo no tenía la menor idea. La otra vez cuando estaba leyendo y lo descubrí, dije, oh, ya. Bueno, y hay otra etapa que es muy entretenida en el sueño. El rector, sí, pues, Ennio Vivaldi es uno de los grandes expertos mundiales del sueño, ¿no? Ahora, pobre, con todo el trabajo que tiene, no creo que haya podido seguir haciendo muchas publicaciones, pero bueno, él es uno de esas personas capaces de hacer 20 cosas al mismo tiempo. Yo lo conozco bien porque fuimos colegas en la Facultad de Medicina y estuvimos en muchas paradas juntos, así como es muy entretenido. Y él sabe muchísimo, muchísimo sueños, ¿cierto? Lo que decía Gonzalo. Bueno, hay una etapa también que es muy entrete, que es cuando uno se está por despertar, ¿no? También ahí
empieza a aparecer como imágenes, eh, aparecen pequeñas historias también, aparecen, quizás escucha uno como conversaciones, o qué sé yo, ¿no? Eso lo llaman alucinaciones hipnopómpicas, ¿no? Se llama al despertar. Y les voy a contar una anécdota que es muy entretenida, a mí me pareció fascinante. Tengo un amigo, Eduardo Cáceres, ¿no? Él es un músico, compositor, fue director mucho tiempo de la Escuela de Música de la Chile, creó también un laboratorio de investigación en música electroacústica, etc. Y él me contaba que él antes de despertarse escuchaba música, escuchaba dentro de su casa, escuchaba música, ¿no? Y esa música él la aprovechaba después, al despertarse, componía, aprovechando esa música que había escuchado. Pero lo gracioso es que él creía que a todo el mundo le pasaba. Él creía que toda la gente tenía esos sueños, soñaba esas músicas y podía escucharla. Y después descubrió que no, que no era así, que era él lo que le pasaba. Entonces hizo algo muy interesante. Él se entrenó a sí mismo para prolongar esa etapa, ¿no? De manera de tener como más aporte de este cerebro que estaba componiendo música mientras él aparentemente dormía. Fíjense qué bonito. Mm. Entonces, hay que aprovechar. Sí, es como que escuchándola yo al menos, Jimé, como que siento que sirve mucho esto para reencantarse de alguna forma con el sueño, el dormir, que normalmente están como cubiertos de un aura así como de obligación un poco. Hay que dormir, tengo que dormir las horas, es entre una obligación y un trastorno y una cosa medio latera que cuesta. Entonces, saber que existen todos estos procesos tras bambalinas que son no necesariamente un problema, sino que algo en lo que interesarse, es como ayuda a reconectar de repente con el sueño de otra forma, ¿verdad? A Claro, mí, la verdad es como pérdida de tiempo. Claro. claro. Ahora Disculpa, dice, está mal que me acuerde todas las noches de mis sueños, significa que estoy durmiendo mal. No, es que entrete que están sí, apareciendo preguntas. sí, no, uno generalmente no se acuerda mucho de los sueños. Uno dice, no, no soñé nada, o hace montón que no sueño. No es verdad, todas las noches soñamos y soñamos mucho. ¿Qué pasa? Hay sueños que ya en sí mismos se resuelven y ya está, ¿no? Otros que nuestra conciencia los elimina por peligrosos, porque lo asustan a uno, porque están moviendo cosas que uno no quiere o qué sé yo. Ujú. ¿Les ha pasado alguna vez que se despierten con una sensación así como de enojo con alguien y están todo el día pensando, pero ¿qué me pasó? O sea, ¿qué pasó? No me acuerdo haberme peleado con esa persona ni nada. Y ahí uno está dándole vuelta, qué sé yo. Que también pasa que en los sueños muchas veces eh, se reprime algunas situaciones. Entonces, póngase usted que yo soñé con Nico, ¿no? Y amanezco como enojada con Nico y digo, no, no puede ser. No, es que Nico era un personaje mucho más seguro para mí. Entonces se pone ahí en lugar de la persona que realmente, con la que realmente tengo el conflicto, ¿no? Entonces uno tiene que pensar de a ver qué le está diciendo ese sueño, no tanto la historia en sí, sino que los sentimientos o lo que está como haciendo, así como alerta, 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 ahí hay algo que resolver, etc. Y entonces, aunque uno no se acuerde del sueño, ¿no? Quedó esa sensación, ¿no? Eso se llaman los restos oníricos. Y hay restos oníricos graciosos. Les voy a contar otra anécdota. Estoy llena de anécdotas. Una vez, bueno, yo tenía unas sandalias que adoraba, que me las ponía todos los días ¿no? Y soñé, en el sueño veo que se me habían roto, ¿no? Y pucha, ¿qué me voy a poner mañana? ¿Qué sé yo? Bueno, cuando me desperté, eh,
yo afligida, pues dije, bueno, ¿qué me voy a poner ahora? Y voy y las tomo para llevarlas al zapatero y las miro y no tenían nada. Pero era tan fuerte el sueño que las revisé como 4 veces porque no me podía convencer si yo las había visto rotas, ¿no? Descosidas, bueno, ambas hebillas rotas. A ver, hubo Sí, una Gonzalo junta está de vecinos preguntando por el ejemplo del caso que usted nombraba, Jiménez, de ¿verdad? Eduardo. Del control del sueño, ¿verdad? Pregunta si eso es lo que se llama lucid dreaming, si es algo sano, y dice que ahí él encuentra que funciona el lado racional del cerebro y entonces quizás no le estaríamos dando como espacio a estos otros procesos de más de limpieza, por así decirlo. Creo que por ahí va la pregunta. Claro. No, mira, yo no sé bien, ahora último han empezado a hablar mucho esto de los sueños lúcidos, pero el proceso que describía Eduardo era que lo que él había logrado era mantenerse en el sueño, ¿no? No era que él estuviera forzando ni hubiera conciencia, sino que produjo las circunstancias externas, que ya vamos a hablar de ellas como tips para dormir, ¿no? Como para no despertarse, porque generalmente, ¿por qué se despierta uno? ¿Despertador? ¿O que empieza a haber ruido en la casa? ¿O que llegan los niños corriendo y se tiran encima de la cama? ¿O alguna circunstancia como externa? Otras veces cuando uno se despierta bien es porque durmió las horas necesarias y ya se despierta porque es momento de despertarse. Yo no sé bien lo que hizo Eduardo. Tendría que escribirle y preguntarle. No sé si él se acordará siquiera, ¿no? Pero él pudo mantener esa etapa de previa al despertar para poder aumentar su producción musical. ¿Qué es lo que llaman sueños lúcidos? Yo he leído que, bueno, hay gente que lo hace como para poder experimentar sus sueños, para poder tomar decisiones dentro del sueño. Pero también he visto en blogs de como gente hiperproductiva que lo que hacen es entrenarse para sueños lúcidos para poder seguir trabajando mientras duermen. En el fondo, poder seguir conscientemente resolviendo problemas o pensando cosas que tienen que hacer en su vida despierta y, en el fondo, para aprovechar todo el día sin tener que necesariamente dormir menos. No tenía idea, no sé de eso, pero lo encuentro terrible. Diego dice brígido. Sí, tienes razón, Diego. No, mira, yo lo que sé no es que sepa mucho, sino que lo que sé es que estos procesos se producen sí o sí, si uno duerme. O sea, se van a producir. Y lo que uno puede hacer quizás es dejarse como antes de dormirse, decir, bueno, mañana voy a analizar un poco más el tema de tal y tal, pero que no sé si eso influirá después en el sueño y si uno hará el trabajo conscientemente. O sea, en el sueño uno no está como en conciencia, está en una conciencia distinta, no está inconsciente, pero tampoco está en la conciencia que es la que nos rige durante el día. Entonces eso, yo dudo de eso. Yo creo que esa persona no duerme en nada. A mí hay algo que me llama la atención de las preguntas, es que se repite un poco la duda sobre si cómo uno está llevando su sueño es normal o es sano. La pregunta de Paula y en la pregunta de Gonzalo aparece esa inquietud, ¿verdad? Esto es normal, esto es sano, esto es correcto, y de repente eso nos da pie para pasar a otro tema que teníamos pensado comentar con ustedes, que es el hecho de que para cada uno es distinto, ¿verdad? Hay pautas, hay reglas, por así decirlo, generales. Una de ellas es que no dormir justamente es una mala inversión, ¿verdad? Así como en general. Pero el cómo eso se logra, de qué manera, cuáles son los hábitos que a mí me van a ayudar, todo eso es muy caso a caso. Entonces, un poco ese es un mensaje que queríamos tratar de dar también, como de que cada uno tiene, por así decirlo, el trabajo, entre comillas, pendiente de
hacerse una propia versión de todo esto, la versión que a mí me acomode. Mm. De hecho, bueno, no sé si han escuchado el término higiene del sueño. A mí me aparece de vez en cuando, creo que es un término que ya circula bastante y tiene que ver justamente con la preparación, con el acomodo como de mis hábitos, de mi entorno, de las claves que voy a tener en mi contexto. Y si bien existen, y los vamos a comentar, pautas generales y recomendaciones generales para tener una higiene del sueño adecuada, el cómo, como la bajada de esa teoría a la práctica del caso a caso, de cómo es la vida, de cómo es la pieza, de cómo son los horarios, de con quién uno vive, hasta qué horas trabaja, etcétera. Todo eso va a ser muy caso a caso. Entonces, yo pienso de nuevo en esta pregunta de por lo normal, por lo sano. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta para el caso particular, ¿verdad? ¿Esto me sirve o no me sirve? ¿Esto me está ayudando en mi vida cotidiana, en mi capacidad de concentración, en mi ánimo, en mi humor, en mi forma de relacionarme con los demás, etcétera, etcétera? Esa respuesta de qué es lo sano y qué es lo normal, qué es lo adecuado, qué es lo correcto, yo creo que es distinta para cada uno al final. Mm. Somos todos distintos, ¿no? Sí. ¿Qué hacen ustedes para, para irse a dormir? Eso. Para nosotros después dar la papita ahí de los tips, sería bueno primero saber qué hacen ustedes hasta ahora, cómo se las arreglan, ¿verdad? Para tratar de dormir, para dormir mejor. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, Nico. O sea, yo la verdad tengo igual súper mal hábito del sueño, o sea, estoy siempre en el celular hasta que me dé sueño y prácticamente quedarme dormido con el celular en la mano. Me cuesta mucho como... Y hay veces que intento dejarlo de lado, pero igual estoy con la mente ahí eh, maquinando, entonces como que no me puedo, tengo que estar realmente cansado, tanto físicamente como mental, como para quedarme dormido. Y eso al final es malo porque al final igual me tengo que levantar temprano de repente, entonces no funciona mm, bien y eso, básicamente. mm, mm. Diego Pero hizo un eso, comentario también, ¿lo puedes leer, Nico? Sí, Diego dice que tiene el mismo. Yo tengo el horario destruido últimamente, he estado durmiendo todo el día y despierto toda la noche. Y Paula nos dice que le pasa más o menos lo mismo que dice él. Es bien común, ¿cierto? Sobre todo este tema de verse, o que me ha tocado escuchar a mí o vivir también, honestamente, cuando llega el momento de dormir, verse abrumado de un montón de cosas pendientes, tareas por hacer, ansiedades, ponerse a pensar, esto ya es como de meme, pero en la conversación que uno tuvo hace no sé cuántos años, donde no dijo lo que tenía que decir, o donde se equivocó, o en esa prueba que se sacó un rojo, o en la reunión que dijo una tontera. Entonces, es muy común como verse atacado por un montón de cosas que están dando vuelta y que se nos presentan en la noche, y una manera de combatir de alguna manera es a esas preocupaciones, a esas tareas pendientes, a esas cosas que de repente nos acosan un poco y nos exigen atención y malestar en algunos casos. em, una forma de darles curso es darles un espacio en la vida de vigilia, porque de repente también hay cosas a las que uno les hace el quite, cosas que uno evita, cosas que uno lo angustian y por lo tanto tiende a rechazar un poco. Y si no se abre la puerta durante el día, entran por la ventana o por donde puedan, digamos, en la noche, ¿verdad? Entonces, darle un espacio en el día a las cosas que sabemos que tenemos pendientes nos pueden dejar un poco más libres de que nos ataquen, ¿verdad? Al momento de querer dormir. Ahí estaba justo terminando la idea, pero Diego, ¿a qué te refieres? ¿Por qué hice eso? ¿A qué te referirá? No sé, Jimé, si usted entendió. No, no como en la noche pensando. Mm. Mira,
hay como un montón de formas. Bueno, esto de tener el sueño cambiado nos ha ocurrido, yo creo que a todos con esto de la cuarentena, del estar todo en la casa, etcétera. Cuesta mantener las rutinas que uno tenía antes, que era como tenía que salir de la casa para ir a la facultad, qué sé yo. Entonces no podías dormir durante el día, a menos de ir a tirarte en algún sillón ahí en el bulevar o en la biblioteca o qué sé yo. Pero las rutinas las arma uno. ¿No? No hay ninguna manera de que la rutina que yo les puedo contar les sirva a otros, va a tener que adaptarla. Eh, el sueño cambiado, uno tiene que irlo corrigiendo porque por algo existen el día y la noche, o sea, a menos que seamos eh, como animales nocturnos, nosotros los seres humanos somos animales diurnos. Algunos tiramos más a que nuestro ritmo de energía sube durante el día y más o menos como que entonces necesitamos adaptar también. O sea, si una persona descubre que a la mañana no rinde nada, déjese las horas de clase, etcétera, trate de ponerlas a la tarde y prolongar entonces un poco hacia la noche las horas de estudio, pero poder dormir más al día siguiente. Significa que uno tiene como ese reloj biológico, ¿no? Los chinos, hace 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, describían que la humanidad se dividía en búhos y alondras, ¿no? Las alondras son las personas que se despiertan muy temprano y con toda la energía y su energía va cayendo y a las 9 de la noche ni les hables porque ya están totalmente groggy y no son capaces de responder. En cambio, habemos otros, que me incluyo, los búhos, que amanecemos con la energía muy bajita y va subiendo hacia la tarde. Y a las 7 de la tarde empieza mucho más actividad y más energía y más capacidad de estudiar, etcétera, etcétera. Entonces se prolonga un poco mi horario hasta más tarde en la noche, ¿no? Entonces, también, yo lo que hacía era tratar de poner todas las cosas, todas las clases, etcétera, hacia la tarde o las consultas a la tarde, etcétera. Hay varios comentarios más. Hay uno de la Nati, hola Sí. Nati, ¿entraste? Eh, Diego nos dice que interesante el concepto, yo creo que el de las alondras y los búhos, yo creo que también es interesante porque habla en el fondo de nuevo de que somos todos distintos, no hay una forma de dormir bien, ¿verdad? claro, Y la Nati nos pregunta que igual si uno está ansioso en general, esto podría llevar a que en la noche nos pongamos a revisar todos nuestros errores, ¿verdad? Y cómo se podría manejar eso. Yo creo que es algo que representa harto lo que nos pasa en general, ¿verdad? Llevamos una vida llena de justamente cosas que producen ansiedad, preocupación, carga, estrés, entonces puede pasar. Una forma, yo creo, vamos a ir imponiendo una primera cosa, puede ser eso que comentaba antes, ¿verdad? Como tener claridad de que hay cosas que están pendientes y cosas a las que no le voy a poder hacer el quite. Y si les doy un lugar apropiado a esas cosas durante el día, no me van a tener por qué molestar tanto en la noche. Y si me acuerdo en la noche y eso se me aparece y me empieza a acosar, de repente no hacerlas en el mismo momento, pero sí planificarlas. Decir ya, me acordé que tengo que mandar ese correo. ¿Me voy a poner a trabajar ahora, redactar el correo ahora? No, porque se me va a ir a la espalda el sueño, ¿verdad? Ahora me refiero en la noche. Pero sí me puedo poner un recordatorio para el día siguiente mandar el correo a tal hora. Y así lo despacho, me resguardo mi espacio de tranquilidad y calma que es necesaria para dormir y al mismo tiempo no le hago el quite a la tarea que me está rondando, ¿verdad? una forma de eso es dejarse una libretita, no el celular. Una libretita, o sea, está genial, el celular sirve para un montón de cosas, pero lo prendes y perdiste, ¿no? Sino que mejor dejarse una libretita y un lápiz y anotar, pendiente para mañana tal cosa, pendiente para mañana tal otra, ¿no? Y hay mucha gente que eso le sirve, porque entonces le da ese espacio que dice Nicolás de al día siguiente, ya, ahora lo hago, para que Ujú, no me friegue en la noche. claro. Sobre ese tema de la estimulación visual, ¿verdad? Y de todo tipo, que
estamos tan rodeados de eso en el día, ¿verdad? Con el celular, el computador, etcétera. Em, una estrategia que uno puede hacer, porque la recomendación es al menos una hora antes del momento de dormir, no ya desconectarse, ¿verdad? Desconectarse de los aparatos y todo. Eso es una recomendación súper, que suena súper bonita, ¿cierto? Pero que sabemos que puede ser poco realista quizás. Y cuando nos vayamos diseñando estas rutinas y hábitos que son muy hechos a medida para cada uno, yo creo que algo muy importante es justamente ser realista, ¿verdad? Si yo me propongo una cosa así perfecta, súper ordenadita, lo más probable es que se me vaya desarmando, ¿cierto? Y una manera de ser realista con eso del celular, yo creo, es usar esta función que muchos celulares tienen, de reducción de la luz azul. No sé si se han fijado en sus celulares que algunos tienen esa opción, que la luz azul del espectro de luz, digamos, las luces más frías, ¿verdad? Las luces más tiradas para el espectro azul son luces que nuestro organismo, nuestro sistema de percepción visual, ¿verdad? Y nuestra neurología asocian al despertar, porque es el tipo de luz que está más presente en las mañanas, muy distinta de la luz más naranjita, más tibia, más amarilla de las tardes, etcétera. Entonces, cuando nos exponemos de manera muy intensa o muy prolongada a la luz, al espectro de luz del celular, que incluye harto de esa azul, le estamos en el fondo diciendo a nuestro cerebro, oye, despiértate, despiértate, ya es de día, ya amaneció. Entonces, una manera de combatir un poquito eso es usando esa configuración. En algunos teléfonos, dependiendo de la marca y todo, se llama Night Shift, en otros se llama como luz nocturna o luz diurna, pero lo que hace es mostrarnos una luz más naranjita. Elimina el espectro azul de la luz del celular y eso es algo que ayuda. Igual uno puede hacer trampa. Yo conozco gente que tiene problemas de insomnio y uno le dice, oye, pero estáis pegado con el celular hasta las tantas de la noche. Y dice, sí, pero estoy con la luz naranja, así que no me pasa nada. Y obviamente no le resulta. Así que con cualquier cosa yo creo que uno se puede hacer trampa, pero igual puede servir si uno lo usa responsablemente, digamos, ese sistema. Y en general, la estimulación a través de sonidos, de imágenes, etcétera, es algo que no nos va a ayudar. Probablemente no nos va a ayudar a conciliar el sueño. Le estamos diciendo a nuestro organismo, a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema límbico, etcétera, actívate, despiértate, muévete. Hay cosas que hacer, hay cosas que pensar, hay cosas que resolver, hay que moverse. Y eso es excluyente, ¿verdad? Con el estado en que necesitamos entrar para dormir. Lo mismo, por el mismo motivo se recomienda evitar hacer ejercicio físico muy cercano a la hora de dormir y también consumir alcohol o consumir comidas muy pesadas cerca de la hora de dormir. Y Porque bebidas energéticas y cafés, bueno, o té, o mate, lo que claro, tenga café, proteína. La Nati estaba escribiendo algo, ¿lo puedes leer, por favor? Nati, a ver, veamos lo que dice Nati. A mí personalmente me ayuda también proteger ratitos de descanso durante el día con el teléfono y otras cosas también. Así no llego a la noche a estar tanto rato en el celular, que sería mi descanso y distracción. He notado que cuando tengo descanso en el día con mi teléfono u otra cosa, paso menos tiempo en el teléfono y ya no me duermo con el teléfono en la mano. A mí me hace harto sentido. Es como en el fondo no quedar con las ganas, darse ratitos de estar con el celular, por ejemplo, para que eso no se nos aparezca como una necesidad ahí en la noche, ¿verdad? Y hay como rutinas que uno tiene, si se fijan, así como los perritos dan 20.000 vueltas alrededor de su mantita o de su cama o qué sé yo antes de dormirse. Nosotros Mm. también tenemos como ciertas rutinas que hacemos inconscientemente antes de dormirnos. Entonces, tomar conciencia de eso y poder iniciarlas como a una hora adecuada. Por ejemplo, a mí me pasa que yo me di cuenta que entre que anunciaba que me iba a ir a acostar, ¿no? Hasta que realmente estaba ya metida en la cama, pasaban 40 minutos. Y entonces empecé a ver ya, eh,
a tal hora digo que me voy a acostar y ya sé que son 40 minutos más desde que ir a la cocina a buscar el vaso con agua o que fijarse si quedó cerrada la ventana o dejar la ropa para mañana, no sé, cualquier cosa, pero no puedo acostarme sin dar esas vueltas, ¿no? Invento cosas para hacer. Y eso, tomar conciencia de eso, ayuda a que uno entonces se vaya a acostar más tranquilo. Mm, exacto. En el fondo no siempre pasa por corregir o... Ay, se me interrumpió un segundito la cámara. No siempre pasa por corregir la rutina que tenemos, sino que a veces por simplemente tomar conciencia de que ya existe una rutina que a nosotros nos sirve. Por ejemplo, ya aquí me voy a mandar la media contradicción con lo que acabamos de decir, pero de repente dejar a mí algún programa sonando, no con la luz encima así de la cara, pero el sonido a un volumen muy bajito de cierto tipo de programa, en general algún documental medio fome o algo así, es así, pero somnífero total. Entonces, claro, eso calza con las recomendaciones oficiales, digamos, de la psicología, probablemente no, pero yo creo que sí es ejemplo de que si uno se da el espacio para conocerse, para conocer cómo dormimos, qué cosas nos ayudan, qué cosas nos tranquilizan, qué cosas nos hacen sentir reconfortados o relajados, puede ser distinto para cada uno. Que Aquí don Diego, no alcancé a leer lo que dice Diego, que se sí, tomaba un té. le dice Diego, interesante, yo siempre me tomaba un té antes de acostarme, entonces no es recomendable. Mira, en principio no lo sería, ¿verdad? Porque el té tiene teína, eso es una sustancia que inhibe, ¿verdad?, los procesos fisiológicos asociados al dormir, pero eso es como la teoría. Si tú ya sabes que el tecito, por el olor, por el sabor, por el ritual de tomárselo antes de dormir, más te ayuda que te interfiere, dale. O sea, yo creo que ahí prima la propia como autoconocimiento más que los criterios médicos o psicológicos que vienen pauteados desde afuera. Y Ahí, ahora hay un montón de tés ricos, como que vienen sin sin teína, pero teína. son agradables o combinados con alguna hierba que sí ayude a mejorar. Claro, es lo que está diciendo la Nati, se pueden probar con hierbas, o sea, y lo mejor es tener tu propio huertito así, aunque sea en la terraza o en la ventana, un par de hojitas de melisa o de valeriana o de tilo y, bueno, el tilo no porque es un árbol, así que es difícil tenerlo en la ventana. Eso hay que comprar. Claro, pero tener como, pero lo que decía Nico es importante, o sea, tener claro que las rutinas de uno son las rutinas de uno y si te sirven, te sirven, ¿no? Ujú. No, médicamente están comprobadas una cantidad de cosas, pero eso nuevamente, lo que decía Nico, cada uno de nosotros somos distintos y tenemos que encontrar lo que a nosotros nos venga bien. Y sí fijarse que no esté haciendo uno trampa, ¿no? Porque somos especialistas para eso. Algo preguntó Gonzalo que no alcancé a Sí, leer. hay unos mensajes para atrás que no alcanzamos a leer. Uno es que Gonzalo dice que es lo mejor esto de poner algo, algún sonido, y dice que a él le sirve poner algún libro, un audiolibro de fantasía y que con eso se queda dormido. Así que no estoy solo en esto de los documentales. Ahí Diego dice, no suena mal, aunque lo del audiolibro que dice Gonzalo o un documental suena bien para dormir, a lo mejor se los copio. Ya, perfecto. Ya, que No está yendo se bien. va. Y Gonzalo pregunta, ¿cuál es la opinión nuestra sobre las aplicaciones que miden los ciclos del sueño? Y si basta con 3 ciclos, dormir 3 ciclos. Eso no es que baste o sobre. El cerebro solo durante la noche, porque es etapa uno 2 3 4. La 2 3 4 se repiten varias veces durante la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me imagino, así como que procesaron una parte de las informaciones, qué sé yo, se acumularon, qué sé yo, después pasan a hacer quizás otro análisis de eso mismo, y otro análisis de eso mismo, y otro análisis de eso mismo. O un sueño no alcanzó
para plantear un problema, entonces vuelve a tener que soñar uno de nuevo y de nuevo porque o hay etapas que son como más tranquilizadoras y entonces uno las va a necesitar, pero no sé, no es que uno diga basta con hacer 3 ciclos. No, cada persona y cada situación vital del día se va a presentar de una manera diferente en cada uno de nosotros. Entonces, Sí. A propósito de la pregunta de Gonzalo sobre las aplicaciones, yo diría ahí como recomendación general para los que vayan probando con aplicaciones que los apoyen en el dormir, en el sueño o en salud mental en general, que ahora hay hartas, ¿verdad? Por ejemplo, Calm, con la que la universidad tuvo un convenio por unos meses, etcétera. Sirven, pero siempre es bueno hacer un uso como informado de las aplicaciones. No es la primera que les ofrezca la tienda de aplicaciones o la que les salga o la que les llegue por ahí. Dense un tiempito para leer un poco sobre cómo funciona cada una, en base a qué investigaciones o a qué trabajos están hechas cada una, en qué se enfocan cada una. Eh, yo recomendaría hacer eso, usarlas como de manera informada, por así decirlo, las mm, aplicaciones en general. Y la Nati dice, de todas maneras, quizás si el sueño está demasiado diferente a lo que es nuestro hábito del sueño, sería bueno ver a un doctor. Mira, si está demasiado desestructurado, por así decirlo, nuestro sueño, o alejado de lo que uno entiende como los ciclos habituales, eso es señal, ¿verdad?, de que algo está pasando. Quizás uno puede ir intentando abordajes por etapas, ¿verdad? Como primera línea, tratar con estas adecuaciones contextuales, tener esta rutina bien establecida que nos ayude como a resetear nuestro ciclo de sueño que se puede haber desconfigurado, por así decirlo. Si mm. eso no funciona, se pueden explorar otras cosas, ¿verdad? Ahí uno, yo creo que es súper útil ser honesto con qué cosas me mantienen despierto, en qué me pongo a pensar, de qué me acuerdo, qué me angustia, qué me da pena, qué me preocupa cuando estoy ahí en la noche mirando para el techo sin poder dormir, ¿verdad? Y de repente hay cosas que pasan no solo por lo médico, sino que por lo psicológico, justamente. Una de las grandes fuentes de disrupción, ¿verdad?, de nuestros ciclos de sueños normales o sanos es justamente la angustia, la ansiedad, y esas son cosas que pueden tener un abordaje eh, desde lo psicológico. Y ahí, bueno, contar que nosotros como PAS estamos disponibles, estamos funcionando. Si ustedes ven que están afectados en el sueño o en otras áreas de su vida, la alimentación, el estudio, las relaciones, la identidad, etcétera, nunca está de más consultar, pedir una primera hora y ahí, en esa primera entrevista, ir despejando en paralelo con algún integrante de nuestro equipo por dónde va el problema. Eventualmente, ver un doctor puede ser súper útil, ¿verdad? De repente el tema justamente va por ahí y puede tener un abordaje más médico. Yo creo que lo importante es no cerrarse a ninguno de estos abordajes, e ir intentando de a poquito qué cosas me funcionan y saber que están los recursos disponibles. Sí, es súper importante esto que dice Nicolás porque no hay un solo abordaje, ¿no? Y bueno, yo soy médica, así que me puedo apelar a mis colegas, ¿no? Tienden los médicos a salir por la fácil, entonces dar algún medicamento para dormir. No estamos mejorando nada con eso, ¿no? Mm. Porque con los medicamentos no producimos un sueño normal, ¿no? Quizás producimos un cierto descanso, pero no toda esta riqueza que tiene el sueño, todos los que les conté, pero hay un montón de cosas más que no quise ponerlas porque no venían tanto al caso, pero es como demasiado rica en la etapa del sueño como para perdérsela, ¿no? Claro, la melatonina es una de las hormonas que se producen, que durante el sueño está siendo usada la melatonina, es una de las que transporta información y ayuda en toda esta como elaboración que se hace, ¿no? Pero como no es la única, puede servir, a algunas personas les ha servido, pero en otras no era eso lo que le estaba haciendo falta. A veces es interesante, sí, recurrir a un psicólogo, una psicóloga, conversarlo, y quizás ahí se va a encontrar
dónde está el detonante de estas alteraciones del sueño y se va a poder trabajar y la recuperación del buen sueño va a ser gracias a que estamos ya trabajando en vigilia aquello que los sueños, yo les decía, son avisos, ¿no? Son mensajes que a veces no los entendemos. Y entonces es importante decir, bueno, voy, lo converso. Una cosa que quiero comentarles, que siempre lo decimos, pero la gente a veces igual tiene miedo. Nunca les vamos a recomendar psicoterapia si no la necesitan. O sea, si vienen a la primera entrevista, analizamos qué es lo que pasa, evaluamos entre la persona consultante y la psicóloga o psicólogo, yo que estemos ahí, ¿no? Vamos a evaluar qué es lo que está pasando. Si no necesitan psicoterapia, nosotros decimos, no necesita psicoterapia. O sea, una orientación, un par de reunirte de nuevo como para conversar algunas cosas, plantearse algunas tareas, como lo que estábamos hablando, de ir estableciendo rutinas o de empezar a anotar los sueños, por ejemplo, alcance, ¿no? Entonces, pueden recurrir a nosotros con toda tranquilidad, que no somos así como cazafantasmas, así no andamos persiguiendo gente para tenerla en terapia. Claro. No tenemos, ya estamos terminando con el tiempo. Sí, estamos ya bien justitos con el tiempo, no hay más preguntas, así que yo creo que podríamos ir ya cerrando, No, ¿y puedo redondeando. contar una cosita chiquitita más? Sí, ¿Sí? sí, Ya. Como les dije, estoy llena de anécdotas, pero para que vean la importancia de los sueños, de los sueños. Hay muchas tribus antiguas, ¿no? Y modernas también, que trabajan específicamente con los sueños. Yo leía una muy interesante que no me acuerdo, era un pueblo de Malaya o no sé dónde, que todas las mañanas se junta toda la tribu, se sientan en círculo y se cuentan los sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona puede contar una canción que soñó y enseñarla a toda la tribu, o una manera de recolectar frutos, o una manera de cazar animales, y los padres también le estimulan a los niños a que cuenten sus sueños y hacen un análisis del sueño, por ejemplo, esto que les contaba, un mal sentimiento, una cosa así, bueno, de ir y hablar con el chico o llevar un regalo a la persona con quien uno estaba enojada y poder conversar las cosas, ¿no? Entonces, está la importancia, piensen en todas las cortes antiguas y los gobernantes antiguos que tenían un interpretador de sueños, ¿no? Una persona que los ayudaba a analizar los sueños como para el gobierno, para saber qué es lo que necesitaba la gente, ¿no? Y una última anécdota chiquitita, una vez, para que vean cuando perdemos nosotros la magia de los sueños. Cuando una de mis hijas tenía como 4 años, estábamos un grupo de personas y ella nos empezó a contar un sueño. Y de repente dice, ay, se me olvidó, mamá, ¿qué pasaba después? Y yo le digo, no sé, mi amor, es tu sueño. Te tienes que acordar si tú estabas ahí. O sea, es tan vívido, tan real como la realidad. Para ella, si yo estaba en su sueño, mala onda que no me acuerdo. No es pura chochera, ¿no? Sino que es decir, hagámosle caso al dormir y hagámosle caso al soñar. claro. Teniendo presente, ya para ir redondeando estas pautas generales que mencionamos, pero teniendo mucha conciencia también de la necesidad de adaptarlas a cada uno, de hacer como la bajada a terreno de estas ideas más abstractas a las situaciones concretas de la vida de cada uno, ¿verdad? No somos todos iguales. Ahí se está moviendo el chat Están pidiendo horas exactas que son buenas dormir. y preguntaron dos participantes al unísono por ese mismo tema. Sí, claro. No hay horas fijas, ¿no? Va a depender de cada uno y de la actividad que haya tenido durante el día y qué sé yo. Eh, a eso vine a esta charla, dice Solo a Gonzalo. eso.
Mala suerte, Gonzalo, te vas a ir sin respuesta. Ah, obviamente están todas estas recomendaciones médicas que dicen 8 horas mínimas para personas en la edad de ustedes. Yo que soy vieja, con 6 me alcanza. Pero eso es Pero totalmente personal. claro, yo creo que las pautas generales, por ejemplo, el número recomendado de horas por noche, sirven hasta que se nos vuelven un motivo de angustia, ¿verdad? Y de insomnio, literalmente. Es Sí. incompatible dormir con estar tan consciente de la necesidad de dormir un número de horas determinado. Entonces, tengamos atención con estas pautas generales, pero no les abramos las puertas de par en par porque así nos quitan terreno, ¿verdad? A lo que es lo concreto de cada uno. A lo mejor yo necesito dormir 7, la Jime 6, a lo mejor varía también de acuerdo a los periodos de la vida en que esté cada uno, al momento del año, al momento de la etapa vital, digamos. Eh, entonces, claro, alrededor de 8 es lo que se recomienda, pero si están durmiendo 6 y encuentran que andan de energía bien, pueden pensar bien durante el día, no lo pasan mal, digamos, con eso, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no darse espacio para esas pequeñas diferencias que nos sacan, verdad, de este deber ser de las pautas generales? Y ya para ir cerrando, yo creo, porque estamos súper en la hora, yo creo que ese ha sido como el espíritu un poco de estos conversatorios, estos dos que llevamos, ¿verdad? Hablarnos tanto desde el conocimiento, desde el saber de lo psicológico, de lo médico, de cómo se supone que deberíamos funcionar, sino que de cómo funcionamos concretamente cada uno realmente. Entonces, dejar los invitados también a las próximas sesiones, ¿cierto? De los conversatorios, que ojalá tengan un clima así como este, ¿verdad? De nosotros dar ciertas pautas, ciertas orientaciones, ciertas reflexiones, pero sobre todo ver cómo es la papa, ¿verdad? En las vidas de cada uno. Sí, les agradecemos que que se Mucho. hayan metido a este conversatorio y su participación, porque muchas veces pasa que hablamos solos, ¿no? Y es una pena. Acá el que todos hayan hecho preguntas, el que todos hayan participado, el que se hayan pasado tips entre ustedes también, ha sido muy bonito. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias y vengan a la siguiente, estén pendientes ahí en Instagram ahí se van subiendo los avisos de cuándo van a ser las próximas sesiones. Y también esta, sepan que la pueden buscar en la página, ¿verdad? Para revisarla después o compartírsela a compañeros que no pueden no haber estado hoy, pero les puede interesar igual revisarla. Y ahí la Nati nos recuerda, muchas gracias Nati, se me estaba yendo. Vamos a enviarles, ¿cierto? Una pautita breve de evaluación de la actividad. Eso nos sirve mucho a nosotros para saber cómo les llegan las actividades que estamos haciendo, qué cosas les sirven, qué cosas no tanto, qué otra forma podrían tener, qué formato distinto podría ser más adecuado a lo que están necesitando ustedes. Así que eso, nos interesa mucho saber eso. No es obligación, obviamente, pero si tienen un ratito nos ayuda bastante saber cómo les llega esta Sí, actividad. Así que eso, pues, muchas gracias por la participación, por la asistencia y duerman bien. O como puedan, duerman bien dentro de lo que puedan. chao, Chao, chao. que estén bien. Chao, chao. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Súper, Nico. Voy a parar la grabación.